Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. El colapso de Bruselas. Bienvenidos a este martes 27 de enero por la tarde con una actualización en De qué hablan Geo. Mientras en Washington se afilan las espadas, en Bruselas se sacan los puñales por debajo de la mesa. La diplomacia europea ha saltado por los aires. Kaja Kallas ya no se esconde y llama directamente dictadora a Ursula von der Leyen. Una guerra civil en la cima de la Unión Europea mientras el continente se enfrenta a su decisión más suicida: el cierre total al gas ruso. Hoy, en este segundo reporte, vamos a escudriñar la factura o la fractura, mejor dicho, la fractura de la Unión Europea. Hungría y Eslovaquia se rebelan ante lo que consideran una sentencia de muerte energética y analizamos el misterioso Consejo de Paz de Trump, que podría estar inyectando miles de millones en las arcas del Kremlin. Así que no me queda otra decirles que preparen su beberaje favorito, café, té, mate, porque el tablero está en llamas. Los temas de hoy, como pueden ver ustedes en pantalla. Guerra civil en Bruselas. Kaja Kallas versus von der Leyen. El choque por el poder absoluto. El Consejo de Paz de Trump. Un negocio de oro para Moscú bajo la mesa. Suicidio energético europeo. La Unión Europea prohíbe el gas ruso. Hungría y Eslovaquia, pues, ponen una demanda. El precio de la ideología. Lo que pagará la gente de a pie por el fin de la energía barata. Y el eje de la rebelión. Fico y Orbán contra el diktat de la Comisión Europea. Así que entremos a este choque Kaja Kallas-von der Leyen, porque lo que reporta el Express y Apollo News no es una simple diferencia de opiniones, es el colapso de la gobernanza europea. Kaja Kallas, la jefe de la diplomacia, acusa a von der Leyen de un estilo autoritario. La llama dictadora en los pasillos porque Úrsula ha centralizado el poder como nadie desde la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior en el 2010. Bajo Borrell, la relación era tensa, pero con Kallas se ha vuelto una confrontación abierta. El problema: Kallas se queja, pero von der Leyen tiene las llaves de la caja y de la burocracia. Es una lucha por ver quién interpreta la realidad de una Europa que se queda sin energía y sin aliados de peso. Mientras pelean por quién manda en el barco, el Titanic europeo acaba de chocar contra el iceberg del gas ruso. Ahora, hay que ver aquí el contraste y hay que resaltar que Kallas es conocida por ser una halcón contra Rusia, ¿no? Pero ahora es ella quien acusa a von der Leyen de ser una autócrata. La ironía se cuenta sola, ¿no? Ahora, yo se los advertí. La fractura de la Unión Europea es la consecuencia lógica del realismo que analizamos ayer con la NDS de Trump. ¿Se acuerdan? Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Quién es más peligrosa para la soberanía de las naciones? ¿La dictadura de von der Leyen o la falta de energía barata rusa? Los leo en comentarios. Ahora, así que el diktat de von der Leyen y el Fasergate, ¿no? Esto es escandaloso. El conflicto entre Kallas y von der Leyen no es por ideales, es por el control de la información. Kallas intentó meter a Martin Selmayr, el monstruo de la burocracia, en su equipo para defenderse, pero von der Leyen le bloqueó el paso. ¿Por qué? Porque en Bruselas quien controla el personal y quien evalúa la inteligencia, pues controla el continente. Ahora, hay que poner atención porque aquí es donde la ética pues desaparece. El servicio secreto de Úrsula. Von der Leyen quería su propia agencia de inteligencia, ¿se acuerdan? Kallas dijo que no, por supuesto.
Pero la verdad es que no quería que la comisión tuviera sus propias espías. Si Úrsula controla la información, Calas se vuelve irrelevante. Es una lucha por ver quién es el gran hermano de la Unión o algo así, ¿no? La vulnerabilidad de Calas. Calas viene de Estonia, de un partido liberal pequeño. No tiene el peso que tenía el español José Borrell, con los socialdemócratas detrás. Está sola en el ring frente a una von der Leyen que actúa como una monarca absoluta. Ahora, el Gate y la opacidad, ¿no? Aquí entra la corrupción. Emily O'Reilly, la defensora del pueblo, lo ha dicho claro. Von der Leyen borró los mensajes con el CEO de Pfizer sobre contratos de miles de millones de euros. ¿Dónde está la transparencia? En Bruselas los documentos desaparecen. Cuando el negocio es grande, es el triunfo del consigliere, ¿no?, sobre la ley. Gate, pues le digo una cosa, es el talón de Aquiles de la legitimidad de von der Leyen. En Bruselas se habla de democracia, pero se gobierna con mensajitos de texto, con SMS, pero borrados. Mucha atención, borrados. Ahora, antes de entrar al tema central del día de hoy, que es el gas de Europa, hablemos del Consejo de Paz. ¿Paz o negocio? Miren, mientras Bruselas se pelea por las migajas del poder, al otro lado del Atlántico, Donald Trump está cocinando algo que hace temblar a los puristas. Se llama el Consejo de Paz. Según el portal checo info.cz, este proyecto podría ser el negocio del siglo para Rusia, generando miles de millones de dólares para el Kremlin bajo el disfraz de una resolución de conflicto. Vamos a escudriñar este proyecto dudoso porque aquí es donde el realismo de Trump choca con los intereses de Europa del Este. Así, amigos de Que Hablan Geo, guardia alta. El Club de Trump, el Consejo de Paz de los 1.000 millones. Esto rompe todos los esquemas, Si pensaban que Trump iba a jugar bajo las reglas de las Naciones Unidas, se equivocaron. El informe de InfoCZ revela los detalles de la Carta del nuevo Consejo de Paz. No es una organización de iguales, es una estructura donde Donald Trump es presidente vitalicio, tiene poder de veto sobre todo y escuchen bien, la entrada cuesta $1.000 millones. ¿Dónde ustedes han visto esto? El hombre tiene poder de veto y es inamovible. Él está ahí de forma presente, permanente. El realismo de Trump ha pasado a un nivel puramente transaccional. La estructura del poder. La carta que dice que solo Trump puede nombrar a su sucesor. En el comité ejecutivo no hay diplomáticos de carrera, sino figuras como Jared Kushner y Steve Witkoff. Es un círculo de confianza absoluta. Para Trump, las Naciones Unidas es una burocracia lenta. Este consejo es su herramienta rápida para redibujar el mundo, según él. ¿Quiénes están adentro? La lista de invitados es curiosa. Indonesia, Vietnam, Armenia, Mongolia. Países que buscan protección o relevancia. Pero los grandes del G7 han dicho que no. Y China prefiere seguir en las Naciones Unidas. Esto deja el Consejo como una reunión de naciones que quieren estar en la mesa del jefe, pagando el precio de entrada, ¿no? El negocio para Rusia. Aquí está el punto crítico del artículo checo. Rusia, pues, no se somete a nadie, pero ha visto la oportunidad de oro. Al saltarse las estructuras tradicionales, Trump abre una puerta donde Moscú puede negociar directamente sin las sanciones o las presiones de la Asamblea General. Es un bypass, como podríamos decirle, ¿no? Un bypass diplomático que podría inyectar, pues, oxígeno financiero y político al Kremlin. Sustitución de las Naciones Unidas. Es evidente que este Consejo aspira a vaciar el contenido de la ONU. ¿Para qué ir a Nueva York a discutir con 190 países si puedes pagar tu entrada al Consejo de Paz y hablar directamente con el hombre que tiene el poder absoluto de veto absoluto? ¿Mm?
que es el que inicia y termina las guerras, ¿no? Digo, no, solo digo. El dilema del Kremlin. Pero ojo, que para Vladimir Putin hay un problema de orgullo y jerarquía. El Kremlin se pregunta, ¿una potencia con voz como la de Armenia? Esto es inaceptable. Rusia quiere los beneficios, pero no quiere ser un miembro más de una lista donde Mongolia tiene el mismo peso nominal. ¿Cómo va a manejar Moscú esta salida astuta para llevarse los miles de millones sin arrodillarse ante el trono vitalicio de Trump? Entremos en la psicología del poder entre estos dos gigantes. Pero bueno, esto es una jugada de ajedrez tridimensional. Lo que se está describiendo acá es el trato del siglo, en su versión más cínica y brillante. Rusia ha encontrado la forma de pagar su entrada al club privado de Trump con dinero que ya no tiene, para recuperar el resto de sus fondos y de paso financiar la reconstrucción de los territorios que ellos mismos han tomado. Es el realismo transaccional en su máxima expresión. Trump recibe sus 1.000 millones legitimando su consejo y Putin recupera acceso a sus reservas congeladas. Es el canje de los 1.000 millones. Y aquí nos encontramos con el ego de Trump versus la astucia de Putin, ¿verdad? Ahora bien, abran bien los ojos. Lo que reporta el Info CZ sobre las negociaciones en Moscú con Jared Kushner es una clase magistral de cómo funciona el mundo real. Rusia no quería ser uno más en un consejo donde Armenia tiene el mismo voto, pero no podrían decirle que no a Trump sin herir su ego. La solución, un truco financiero que dejaría frío a cualquier banquero de Wall Street. Pongan atención a esto porque esto es para escudriñar cada centavo. El dilema de la gran potencia. Putin no se sienta en la mesa con Indonesia o Mongolia como iguales. Estar bajo el veto de Trump en una organización nueva es un trago amargo para el Kremlin. Pero Rusia necesita que las sanciones caigan y necesita la simpatía de la Casa Blanca. No podían rechazar la invitación, pero tampoco querían someterse. Pagar con lo que te han robado, aquí está el genio de la jugada, ¿no? Rusia propuso pagar la membresía permanente de 1.000 millones usando los activos del Banco Central Ruso que Estados Unidos tiene congelados. Son unos 5.000 millones de dólares a los que Moscú no puede acceder hoy. Putin le dice a Trump, toma 1.000 para tu consejo y devuélveme los 4.000 para reconstruir el Donbass. ¿El sí de Trump? Trump, que ve el mundo a través de los balances financieros, ya ha dado señales de apoyo. Para él es una victoria. Financia su organización, recupera dinero atrapado y desbloquea el conflicto sin poner $1 del contribuyente americano. Para Rusia es recuperar dinero perdido y ganar legitimidad política. Así que reconstrucción o victoria. Rusia propone gastar el excedente en las regiones devastadas de Ucrania, regiones que ahora están bajo su control. ¿Ok? Básicamente están pidiendo que Estados Unidos les devuelva su propio dinero para consolidar su presencia en el terreno. ¿Se dan cuenta? Una jugada maestra. Ahora, retórica de paz y las exigencias de hierro. Pero no se equivoquen. Que no haya dinero de por medio no significa que Rusia haya bajado la guardia. El Kremlin mantiene una retórica pacífica mientras sus exigencias en el campo de batalla son máximas. ¿Es este Consejo de Paz una herramienta para la paz real o simplemente un mecanismo para que Rusia cobre su cheque y Trump se lleve la gloria? Vamos a entrar en los beneficios claros para el Kremlin y por qué este proyecto, aunque parezca dudoso, es el motor que está moviendo los hilos hoy, 27 de enero. Y podríamos llamar a esta parte de este análisis el caballito de Troya, ¿no? El caballo de Troya de Moscú y el aislamiento de Kiev. Como les digo, hay que escudriñar esto. Mientras los diplomáticos europeos guardan silencio o se ríen del Consejo de Paz, Rusia ha dado un golpe de efecto. Han aceptado pagar la cuota de 1.000 millones y ¿saben qué es lo mejor? Lo pagan con el 20% de sus fondos congelados en Estados Unidos. Es decir, Putin le da a Trump una victoria política y financiera gratis
a cambio recupera $4.000 millones para supuestamente reconstruir zonas que ellos mismos controlan. Ahora, quizás suene a que estoy repitiendo esto, pero realmente quiero que esto quede claro, ¿no? La táctica rusa es quirúrgica: negociar sin acordar. Moscú envía a militares y personal de defensa a los Emiratos, no a diplomáticos. El mensaje es: estamos dispuestos a la paz, pero mis condiciones no cambian. ¿Mm? Exigen el Donbass completo sabiendo que Zelensky no puede cederlo. Así Rusia queda como el pacificador y Ucrania como el obstáculo. La trampa financiera. Rusia obtiene una ventaja moral ante Trump. A sus ojos, Rusia paga y participa. Ucrania y Europa critican y no tienen $1. Para un presidente que ve al mundo como un balance de resultados, ¿quién cree que es el aliado aquí? ¿Se acuerda de lo que hablamos ayer? Trump quiere socios relevantes, socios con poder. Si no tienes plata, si no tienes poder, para Donald Trump, para su nueva agenda, no tienes relevancia. Eres un estorbo. ¿Mm? El cheque para la guerra. Moscú recupera $4.000 millones. ¿Alguien cree que realmente que Trump va a auditar si ese dinero va a ladrillos o municiones? Es una inyección de liquidez directa al Kremlin en un momento crítico, ¿no? Ahora, pasemos al suicidio de Bruselas. Pero mientras Rusia recupera su dinero y se gana a Trump, la Unión Europea ha decidido dar el salto final al vacío. El Consejo Europeo acaba de anunciar el fin total de las importaciones de energía rusa. Dicen que mantendrán los precios estables, pero mientras lo dicen, Hungría y Eslovaquia ya están redactando demandas judiciales contra Bruselas. Así que pasamos del realismo transaccional de Washington al idealismo suicida de Bruselas. Vamos a ver por qué este anuncio del Consejo Europeo es la mecha que va a encender las protestas en toda Europa este invierno. La guardia alta. Independencia o ruina. El apagón europeo. La Unión Europea dice: para poner fin a la dependencia, pero la realidad técnica es que están cortando la arteria que alimenta su industria. Hungría y Eslovaquia no se quedan de brazos cruzados. Se avecina una batalla legal en el corazón de la Unión, porque, amigos, ¿de qué hablan, Geo? No se puede calentar una casa con comunicados de prensa ni con los mensajitos borrados de von der Leyen. ¿De acuerdo, no? Miren, hay que mencionar que Hungría y Eslovaquia, estos países, les recuerdo que no son prorrusos, ¿eh? No son prorrusos por ideología, sino por supervivencia física. Sin el gas de Druzhba, las refinerías de estos dos países colapsan, se detienen. Hay que recordar esto. Ahora, hablemos del espejismo del REPower EU. Independencia o suicidio. Miren bien estos gráficos. La Unión Europea celebra que el gas ruso cayó del 45% al 13%. Suena a victoria, ¿verdad? Pero lo que no dicen es a qué precio. Han sustituido el gas barato por una tubería por GNL carísimo que cruza el Atlántico. Este informe es el evangelio de von der Leyen, pero para países como Hungría y Eslovaquia es una sentencia de muerte económica. A ver, poner atención a esto porque la malicia está en los detalles de este reglamento adoptado ayer. La trampa de los contratos. Bruselas prohíbe el GNL ruso en abril y el gasoducto en junio de 2026, pero admiten periodos de transición. ¿Saben qué significa esto? Que están aterrorizados por el invierno de 2027. Están intentando dar un salto al vacío con un paracaídas que ellos mismos admiten que aún tiene trabajo por hacer. ¿Se dan cuenta? Sanciones de miedo. El reglamento
impone multas de hasta 3,5% de la facturación mundial de las empresas que osen comprar gas ruso. No es regulación, ¿eh? Esto es terrorismo burocrático. Quieren obligar a las industrias alemanas y checas a pagar 3 veces más por energía bajo amenaza de quiebra por multas. La cláusula de emergencia. Aquí está la confesión de debilidad. La Comisión se reserva el derecho de levantar la prohibición por 4 semanas si hay una amenaza grave. Es decir, si la gente empieza a congelarse o las fábricas a cerrar en masa, volverán a pedirle gas a Putin de rodillas. Es una estrategia basada en la esperanza, no en la física. Es que esto es un chiste. Lo que estos no se enteran es de que ahora todo este gas, los rusos, ya lo están desviando para China. Lo están enrutando para el Asia Oriental. Es que los europeos piensan que pueden jugar con Rusia porque piensan que están necesitados. Miren, otra vez viene el mismo ejemplo del abuso del necesitado. Piensan que porque alguien está vendiendo algo es porque realmente necesita vender. No se ponen a pensar de que esta persona que está vendiendo algo tiene más compradores, que ellos no son los únicos compradores absolutos del mundo. ¿Ok? Se les olvida que Rusia está construyendo más gasoductos que van hacia China. Incluso hay proyectos que van a cruzar Afganistán. Rusia está enrutando su gas hacia otro lado. Los europeos no lo quieren, pues bueno, hay muchos otros que sí lo quieren. El negocio continúa. Porque Europa no lo quiera comprar, no significa que no lo vamos a vender. Es como sustituir a un zar por un magnate, ¿no? Como bien señala Greenpeace y otros analistas, Europa está cambiando la dependencia de Moscú por una dependencia total de los Estados Unidos de Trump. Estamos pasando de pagarle a Gazprom a pagarle a las empresas de Texas a precios de mercado de amigo, de amiguín. Ahora, una nota técnica antes de continuar, antes de que se me olvide. Ese 3,5% de facturación, esto hay que darle un resalte. Miren, pongan atención, es una cifra astronómica. A ver, imaginen si una empresa factura 1,000 millones, la multa son 35 millones por intentar que sus empleados no se mueran de frío. ¿Eh? Eso es Bruselas hoy. Trazabilidad, ¿no? Autorización previa. Bruselas está creando una policía del gas. Es que es como que si van a revisar cada molécula de metano como si fuera un contrabando. Ahora, la revelación de los realistas. Mientras este informe habla de solidaridad, Robert Fico y Víctor Orbán pues acaban de presentar hoy, martes 27, la demanda judicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ellos dicen lo que, lo que el informe calla, que este reglamento viola los principios fundamentales de la Unión y que no hay forma de sustituir ese 13% restante sin causar un colapso social. El jardín de Borel se está quedando sin calefacción mientras los jardineros se pelean por quién tiene las tijeras más grandes. Así que vamos a cerrar con los datos de los costos reales para el ciudadano de a pie. La rebelión legal Orbán-Fico contra el diktat. La guerra ya no es solo en el campo de batalla, es también en los tribunales. Víctor Orbán y Robert Fico acaban de lanzar un misil legal al corazón de Bruselas. Dicen que la provisión de gas ruso es un truco legal. ¿Por qué? Porque la Comisión la presentó como una medida comercial para aprobarla por mayoría, evitando así el veto obligatorio que requieren las sanciones de política exterior. ¿Eh? Escudriñen la jugada, ¿eh? Miren, porque aquí se decide el futuro de las familias europeas. El truco de Bruselas. Peter Szijjarto, el canciller húngaro, lo ha dicho claro. Esto es una sanción disfrazada de ley comercial.
Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE, les da la razón, todo el plan de REPower EU de von der Leyen podría derrumbarse por ilegal. Es un desafío directo a la autoridad de la dictadura de Bruselas, ¿no? Ahora bien, ideología versus supervivencia, ¿no? Robert Fico ha sido brutal en su rueda de prensa del día de hoy. Dice que la ideología y el odio hacia Rusia están haciendo que Eslovaquia lo pierda todo. A ver, hay que ser claros. No es que quieran a Putin, es que sus refinerías y calefacciones están diseñadas para ese gas. Para ellos no es política, es física. Ahora, el factor Trump en el horizonte. Ojo al dato, ¿eh? Mientras Hungría demanda a la Unión Europea, Orbán está alineando su estrategia con Donald Trump. Sabe que si el Consejo de Paz de Trump avanza, la prohibición de la Unión Europea será vista como un estorbo para la paz de Washington que Washington quiere negociar. Es una pinza perfecta sobre Bruselas, ¿no? Esas multas de miedo. La ley prevé multas de 40 millones de euros o el 3,5% de la facturación para las empresas. Bruselas quiere arruinar a quien no se someta, pero Hungría y Eslovaquia prefieren el juicio al apagón. Ahora, una nota técnica. El 2 de febrero. Esa es la fecha clave cuando la ley se publica y comienza el plazo para la demanda también. El costo político. Hay que recalcar que Orbán tiene elecciones en abril. Para él, mantener los precios de la energía bajos no solo es economía, es supervivencia política. ¿Verdad? Ahora, la respuesta rusa. El gas turco y el frío de enero. Miren, mientras Bruselas brinda con champán por su independencia, en Moscú se ríen. Y es que hemos escudriñado lo que dicen los expertos rusos como Dmitry Lyutagin en RBC Radio. Sí, la RBC Radio es un noticiero ruso. La conclusión es clara. La Unión Europea prohíbe el gas de Gazprom, pero ese mismo gas va a seguir entrando por la puerta de atrás. ¿Cómo? A través de Turquía. Ankara compra el gas barato a Rusia y lo revende a una Europa desesperada mediante mecanismos propios. Es el mismo perro con diferente collar. A ver, miren esto, porque el 27 de enero de 2026 nos da la bofetada de realidad. Otra, como la de ayer. El hito contra la pared. Bruselas dice que es un hito prohibir el gas ruso para el 2027, pero hoy mismo las noticias confirman que las reservas de gas en Europa han caído un 15% por debajo de lo normal debido a una ola de frío gélido. Los precios se están disparando ahora, no en el 2027. La ideología de Bruselas no calienta casas. Hablemos de Yamal y el giro a China. ¿Ok? Expertos como Alexei Belogoriev admiten que la provisión es un golpe para plantas como la de Yamal, que dependía de Europa. Pero Rusia ya tiene el plan B. Redirigir esos volúmenes a China o al sudeste asiático, como se los venía diciendo, ¿no? Mientras Europa paga GNL estadounidense carísimo, Rusia fortalece su alianza energética con el gigante asiático. Ahora, el factor Qatar y Estados Unidos. Moscú sabe que Europa apuesta todo al GNL de Qatar y Estados Unidos para el 2027. Pero como bien señalan los analistas rusos, depender de un Estados Unidos que te socava de todas las formas posibles bajo la administración Trump es saltar de la sartén para caer en el fuego. ¿Mm? Sanciones de miedo versus realidad de mercado. La Unión Europea impone multas de 40 millones de euros a las empresas, pero al mismo tiempo deja una cláusula de emergencia de 4 semanas. Saben que si el frío de este enero se repite en el 2027, tendrán que suspender su propia ley para evitar el colapso. Es una política basada en miedo, no en la seguridad y en una total ignorancia, porque no se dan cuenta que ya Rusia está
reenrutando ese gas hacia el este. Quizás para el 2027, cuando se den cuenta que pues la han, pues ya sea muy tarde. ¿Mm? Así que el general invierno dicta la sentencia. Escudriñen estas cifras porque son de terror. Mientras en los despachos de Bruselas hablan de transacciones exitosas, la naturaleza les ha enviado un recordatorio gélido. La llamada explosión siberiana ha invertido los patrones de viento y está inyectando aire ártico directamente en las casas de los europeos. El resultado, las reservas de gas han caído al 45,6%. Estamos gastando el gas 4 semanas antes de lo previsto. Hmm. Esto es increíble. Porque miren, el mercado no miente. Precios de pánico. El gas TTF ha saltado a $495 por 1.000 metros cúbicos. Un aumento del 5% en un solo día. El precio más alto desde hace un año y apenas estamos en enero. Los meteorólogos dicen que febrero será 4 grados más frío de lo normal. Si las reservas ya están a un 15% debajo de la media, ¿con qué se va a calentar Europa en marzo? Así que el fin del tránsito ucraniano. Desde principios de 2025, el gas ruso ya no fluye por Ucrania. Europa intentó compensarlo con GNL, comprando un 28% más que el año pasado, pero el GNL tiene un límite físico de regasificación y un precio que hoy es prohibitivo. Estamos viendo el límite del modelo de la independencia de la Unión Europea. Pero ahí siguen celebrando. ¡Qué bien le hicimos! La ironía de la prohibición. Como les digo, ayer la Unión Europea aprobó prohibir el gas ruso para 2027. Y les digo una cosa, es una broma de mal gusto. No necesitan prohibirlo para el futuro. Lo que necesitan es suministro ahora. Estar aprobando prohibiciones futuras mientras tus ciudadanos están a merced de una anomalía atmosférica siberiana es el colmo de la desconexión política y más que todo de la realidad. Así que dependencia total de la meteorología, ¿no? Europa ya no depende de sus contratos a largo plazo. Ahora depende de que el viento no sople del este. Han cambiado la seguridad energética por la suerte climática. Y este invierno, la suerte, pues, no está de su lado. Así pues de que hoy hemos escudriñado el tablero completo, desde los negocios desclasificados de Trump con Putin hasta el suicidio energético de una Bruselas que vive una utopía mientras sus reservas se congelan. La realidad es que hoy, 27 de enero, Europa pues está temblando de frío. No solo por el frío que ha vaciado sus reservas, sino por la incertidumbre de un liderazgo que prefiere las multas y los mensajitos borrados a la estabilidad energética. Rusia ha encontrado su salida por Turquía. Trump ha encontrado su negocio con el Consejo de Paz. Y el ciudadano europeo ha encontrado una factura de gas que no para de subir. El frío siberiano ha dejado al desnudo las mentiras del sistema. Como les digo, sigan el rastro del dinero, sigan el rastro del gas y sobre todo sigan analizando con nosotros aquí en De Que Hablan Geo. Mañana volveremos con más realismo duro, porque en este canal las utopías no tienen lugar. Y les digo de todo corazón, gracias por su lealtad, amigos de Que Hablan Geo. Nos vemos en el próximo informe y como siempre les digo, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Chao, chao.